Bien, vamos a empezar con este segundo circuito sujetador. A diferencia del anterior, ahora tenemos una fuente de voltaje directo conectada a una terminal del diodo y el diodo está invertido. Otra vez tenemos V0 cayendo sobre la resistencia y tenemos nuestro voltaje de entrada. En este caso vamos a analizar primero la señal del voltaje de entrada. Es una señal cuadrada que tiene en su nivel alto 10 volts y en su nivel bajo menos 20 volts. Aquí dibujamos un periodo, semiciclo positivo, semiciclo negativo. Aquí empieza otro periodo, semiciclo positivo, semiciclo negativo, y esto va a estar de forma indefinida. Tenemos aquí la frecuencia, que son 100 Hz. Hay que recordar qué es la frecuencia. La frecuencia es el número de veces que algo ocurre en un segundo. ¿Qué es ese algo? Bueno, pues es una señal completa. Es decir, que en un segundo ocurre 100 veces esta transición de nivel alto a nivel bajo. 100 veces en un segundo. Si yo quisiera calcular el periodo de esta señal, hay que recordar que el periodo es el inverso de la frecuencia, por lo tanto sería 1 sobre 100 Hz y esto daría 0.01 segundo. Es decir, que esto ocurre en 0.01 segundo y por lo tanto la mitad ocurriría en 0.005 segundos. Bien, bueno, vamos a empezar nuestro análisis. ¿Qué es lo que queremos obtener? Lo que queremos obtener es cómo va a ser el voltaje de salida de este circuito. Primero, vamos a empezar determinando la situación cuando el diodo se polarice de forma directa. ¿Sí? Hay que recordar eso. Vamos a analizar cuando se polarice de forma directa. Para polarizarse de forma directa necesitamos que el negativo esté conectado al negativo y el positivo al positivo. Por lo tanto necesitamos la terminal negativa hacia arriba. Vamos a poner aquí negativo, positivo. Eso va a ocurrir en el semiciclo negativo y vale 20 volts. Entonces vamos a poner aquí 20 volts. Bien. Hay que observar también qué efecto tiene esta fuente. El positivo al positivo, esta la polariza de forma directa. Refuerza una polarización directa, pero negativo con negativo refuerza aún más la polarización directa. Por lo tanto, sin lugar a dudas, ese diodo va a estar polarizado de forma directa. Lo vamos a sustituir por un diodo ideal. Entonces, un diodo ideal va a ser un cortocircuito. ¿Sí? Bien, ahora, observen. En estos circuitos se hace poca matemática, pocos números, pero se tienen que analizar con mucho cuidado porque si no, ahí es donde nos equivocamos. Vamos a observar qué pasa con V0. Esta resistencia quedó en paralelo con la fuente de 5 volts. Por lo tanto, V0 en el semiciclo negativo va a valer 5 volts. Vamos a dibujar aquí. Esto sería la mitad del primer semiciclo y aquí tendríamos la otra mitad. Vamos a poner aquí los 5 volts. Y vamos a poner aquí una línea. Ya sabemos cómo se va a comportar la salida cuando el diodo esté conduciendo. Ahora vamos a hacer aquí una malla. ¿Sí? Y vamos a poner su ecuación. La ecuación para esa malla sería más 20 volts aquí. A esto le vamos a llamar VC, el voltaje del capacitor, más el voltaje del capacitor, más 5 volts y todo esto igual a 0. Despejando
el voltaje del capacitor va a ser, esto pasa negativo al otro lado, menos 25 volts, ¿sí? ¿Qué significa ese menos? Que este capacitor en realidad se va a polarizar así, con 25 volts. Se va a cargar a 25 volts. Bien, ahora, cuando haya el cambio hacia el semiciclo positivo, esta fuente va a cambiar de polaridad. Ahora el positivo va a estar arriba y el negativo va a estar abajo. Esta polariza el diodo, lo vamos a dibujar aquí, así. Esta fuente polariza el diodo de forma directa, pero vale 5 volts. Y esta lo polariza de forma inversa y vale 20 volts, es más grande, ¿sí? Por lo tanto, va a provocar que este diodo se abra. Incluso este voltaje que está cargado también refuerza una polarización inversa. Entonces, sin duda, en el semiciclo positivo esto vale 10 volts. En el semiciclo positivo, el diodo se abre. Y al haber un diodo abierto, no hay ningún flujo de corriente por aquí. Esta fuente no actúa, ¿sí? No actúa porque no está conectada a nada. Y el voltaje va a caer sobre la resistencia. Ahora vamos a determinar cuánto vale ese voltaje. Vamos a trazar aquí una segunda malla, pero que ahora llegue hasta acá, ¿sí? Vamos a llamarla I y vamos a trazar su ecuación. Entonces la ecuación para esa malla sería, estamos en el color naranja, entra por menos 10, entra por menos 25 y llega a B0, aquí está B0, y llega a B0, todo esto igual a 0. Despejamos y B0 sería, esto pasa al otro lado con signos contrarios, sería 10 y 25 serían 35 volts. Entonces, ¿qué pasa en el semiciclo positivo? En el semiciclo positivo esta señal se va a un nivel, vamos a ponerla aquí, vamos a hacer crecer esto porque nos quedó pequeño. Se va a un nivel de 35 volts. Bueno, eso mismo se va a ir repitiendo de forma indefinida a una frecuencia de 100 Hz. ¿Sí? Conclusión, observamos qué efecto tuvo la fuente de voltaje de 5 volts fue elevar nuestra señal, pero aparte el efecto del capacitor lo que hizo es desplazar. Esto se llama excursión de la señal. Si se fijan, el voltaje pico a pico sería 30 volts. Aquí hay 30 volts. Y aquí la excursión sigue siendo de 30 volts también. Nada más que desplazó esta señal hacia arriba. ¿Sí? Eso fue el efecto que tuvo el circuito sujetador sobre esta señal de entrada.